Gracias, señora alcaldesa. Queremos expresar nuestro recuerdo y homenaje a todos los españoles víctimas del odio, ya fuera por sus ideas políticas, sus creencias religiosas o cualquier otra condición. La lección del pasado es que debemos ser firmes a la hora de denunciar cualquier resquicio por el que puedan brotar de nuevo la incitación al odio entre españoles. Lamentamos que el pasado miércoles usted, señora alcaldesa, y su grupo no juzgaran oportuno hacerlo, como todos los demás grupos. Señoras y señores concejales, el Pacto de Concordia y Reconciliación que hizo posible nuestra democracia se forjó sobre el acuerdo de no utilizar jamás la guerra civil como arma política. No se forjó sobre la amnesia, sino sobre el recuerdo lacerante de aquel conflicto y sus consecuencias de represión en ambas retaguardias, exilio y dictadura. Se forjó sobre la certeza de que, por muy convulso que fuera el régimen republicano o cualquiera que tuvieran los españoles en el futuro, jamás pudiera justificarse como remedio a sus problemas la catástrofe sin límites de una guerra civil. El Pacto de Concordia se afianzó también sobre la condición de que no podían hacerse recaer las consecuencias de la guerra civil sobre los españoles que no la vivieron y no compartieron los odios de quienes participaron en ella, como ya reclamó el Partido Comunista de España en su Manifiesto por la Reconciliación de 1956. Esta misma voluntad de concordia se fue reflejando en la evolución del callejero de Madrid desde el inicio de la democracia. A comienzos de los 80, el alcalde Tierno Galván consensuó con acierto la sustitución de las calles de origen franquista por sus denominaciones populares o anteriores a la guerra. Desde aquel acuerdo se han ido sumando con normalidad a nuestro nomenclátor, también con el PP, los nombres de destacadas figuras del bando republicano, como Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Margarita Nelken o Santiago Carrillo, entre otros muchos. No se fiscalizaron ni juzgaron en ningún caso sus trayectorias durante el régimen republicano ni la contienda civil. Se les rindió homenaje como gesto de reconciliación, no como representantes de una de las dos Españas, sino como parte de la España de todos. Porque este ayuntamiento no era un tribunal de guerra, como tampoco debe serlo ahora. Fue precisamente esa ausencia de juicio ideológico lo que permitió la convivencia en el callejero de distintas figuras de aquel pasado sin que fuera un problema para quienes creían y siguen creyendo a izquierda y a derecha en el valor de la España reconciliada. Una España que al mismo tiempo seguía dando pasos firmes en la reparación del dolor y la injusticia sufridos por las víctimas de la guerra y la dictadura. La Ley de Memoria Histórica ha venido a cambiarlo todo, ha venido a estigmatizar la asunción común del pasado, para reabrir la división entre el ellos y el nosotros, a cuestionar las certezas compartidas para rescatar las consignas partidistas. Ha venido a mutilar la verdad histórica, olvidando en su objeto a las víctimas de la violencia durante la Segunda República para transmitir una falsa idealización de aquel periodo histórico. Ha venido a clasificar a vivos y muertos bajo el más absoluto de los maniqueísmos, según el cual todos los españoles del bando republicano eran buenos y todos los del bando franquista eran malos, cuando todos sabemos que hubo de todo, incluso bandos dentro del propio bando republicano que lucharon a muerte entre ellos, sin que a día de hoy sepamos quiénes entre los buenos eran los malos, quiénes defendían la libertad y quiénes no. Sin olvidar que la pertenencia a uno u otro bando, incluida la de destacados protagonistas del conflicto, obedeció en la mayoría de los casos a una cuestión geográfica. En definitiva, la Ley de Memoria Histórica ha venido a reutilizar de algún modo, pero en sentido contrario, los mismos resortes con los que el franquismo mantuvo contra toda disidencia su apropiación totalitaria del pasado. Al amparo de esta ley, la cuestión del callejero fue reabierta en los peores términos de sectarismo e ignorancia histórica por ahora Madrid, a pesar de que la señora alcaldesa había afirmado en julio de 2015 que el cambio del callejero no era su prioridad. Tampoco estaba entre las prioridades de los madrileños, ni mucho menos entre las prioridades de los 50.000 vecinos y de los propietarios de los 2.000 comercios, locales de hostelería y negocios que se verán afectados personal y económicamente por el cambio de sus calles. Les recuerdo un dato muy relevante. En los 7 años de gobierno del Partido Popular desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, este ayuntamiento solo ha recibido una única reclamación por el incumplimiento de la ley en el callejero. En 7 años, incluidos los míos, señor Valiente, una sola reclamación. Comprenderá que no me sintiera abrumado. Señora alcaldesa,
quiero tener buenas palabras para la actitud de los grupos en toda la tramitación de esta propuesta y también reconocer la labor de la presidenta y los miembros del comisionado y, sobre todo, su voluntad de no caer en la purga de 200 calles que se proyectó inicialmente contra todo aquel que hubiera escrito, pintado, toreado o respirado bajo el franquismo. No ha podido, sin embargo, salvarse el obstáculo de una ley imposible de aplicar sin incurrir en la imposición de un relato ideológico y sectario del pasado. Dicen ustedes que con el cambio del callejero Madrid será una ciudad más democrática. Nosotros lo vemos de otra manera. Madrid será una ciudad más democrática si, a pesar del cambio del callejero, ni uno solo de sus ciudadanos es rebajado de categoría democrática y atropellado en su libertad y su dignidad por cuestionarlo o criticarlo. Es la libertad de conocer y asumir la historia de formas diferentes lo que hace de Madrid una ciudad más democrática, no la sumisión a un solo dogma fuera del cual solo existe la condena por herejía. Somos conscientes de que la retirada de muchos nombres de calles propuestos por el comisionado puede satisfacer a muchos madrileños. Madrileños que legítimamente se sentían ofendidos por su permanencia en nuestro callejero, dada su relevancia en el golpe de 1936, la guerra civil y la represión de la dictadura. Pero debemos asumir también que hay muchos ciudadanos que tan legítimamente como los anteriores pueden sentirse ofendidos por su retirada o por la permanencia de otras calles, como las de aquellas figuras políticas que también se levantaron en 1934 contra la legalidad constitucional durante la República. Políticos de izquierda que ya antes de la contienda fueron portavoces de furibundos llamamientos al enfrentamiento y la masacre entre españoles y que, sin embargo, hoy mantienen su calle. No decimos que merezcan calle algunos nombres que propone retirar el comisionado. De hecho, consideramos justificable la retirada de nombres como los de Plaza del Caudillo, Travesía del General Franco, Pasaje del General Mola o Plaza de Arriba España, que sobrevivieron en el callejero a la modificación de Tierno Galván. Lo mismo que estimamos que Madrid cuente con calles dedicadas a Joan Maragall, a Mas Saub, a Ramón Gaya o con nombres de vocación conciliadora como Melchor Rodríguez, Julián Besteiro, Julián Zugazagoitia o Marcelino Camacho, y con figuras de la Tercera España como Chávez Nogales o José Castillejo. Ya ven que no somos nosotros los sectarios. Tenemos posiciones encontradas, en cambio, con la propuesta de Millán Astray, a quien propusimos mantener como fundador del cuerpo militar más admirado de nuestras Fuerzas Armadas, la Legión, que por eso tuvo calle en Madrid desde 1924. O con caídos de la División Azul, a la que no le afecta ninguno de los supuestos del artículo 15 de la ley, y así también lo ha meditado y reflexionado el comisionado. No compartimos tampoco la necesidad de cuestionar la presencia en el callejero de hechos que ya han trascendido cualquier significación más allá de la puramente histórica, como la defensa del Alcázar de Toledo. Nos sorprende que pueda ofender el recuerdo de unas personas, incluidos mujeres, ancianos y niños, recluidas durante meses en el asedio de un reducto, bajo el hambre, las voladuras de minas y los bombardeos aéreos, como estamos hoy viendo en televisión todos los días, desgraciadamente. O ese encarnizamiento contra el destino trágico de la familia García Noblejas, el padre asesinado en Paracuellos, dos hijos asesinados por las milicias frente populistas, amparados, por cierto, por la ley como víctimas del odio ideológico, dos en el frente de batalla y el tercero en un accidente cuando, al modo de salvar al soldado Ryan, es obligado a volver de Rusia por el general Muñoz Grandes por ser el único hijo varón que le queda a su madre con vida. Ya ven, Spielberg con este caso es capaz de hacer una película que es una conmovedora lección universal sobre los desastres de la guerra. En España, con tanto escrúpulo, con la memoria histórica, vamos incluso a olvidarnos de que sufrimos la peor de todas, la guerra civil. ¿No quieren feminizar el callejero de Madrid? Dedíquenle la calle a la madre de los García Noblejas. Bien puede ser el símbolo del dolor infinito de las mujeres a causa de las guerras. No entendemos tampoco lo de Crucero Baleares, que es, por cierto, la mayor victoria naval de la Armada Republicana en la Guerra Civil, pero que ya solo evoca la tragedia de 800 compatriotas víctimas de su hundimiento, muchos de ellos jóvenes reclutados en sus aldeas y pueblos por los franquistas para mandarlos a la guerra. ¿A quién puede ofender también su recuerdo?
Habríamos preferido Avenida de la Concordia, Avenida de la Memoria por la del Arco de Triunfo, monumento que preferimos renombrar como Arco de la Concordia, como se acordó a propuesta del PP en el distrito de Moncloa-Aravaca. El Grupo Popular ha propuesto en sus alegaciones, ¿me puede descontar si quiere el segundo turno, señora alcaldesa? Gracias. Una lista de nombres que consideramos que merecen su lugar en Madrid. Proponemos víctimas del terrorismo, como los abogados de Atocha, la fiscal Carmen Tagle, el teniente coronel Blanco o caídos de la Benemérita, en aplicación de ese acuerdo plenario para dedicarles preferentemente las nuevas denominaciones, como se ha hecho acertadamente con las víctimas del 11M. También proponemos figuras clave de nuestra transición, como Torcuato Fernández Miranda, o personajes y hechos históricos como Bernardo de Gálvez, el regimiento de Alcántara o el navío El Glorioso, y figuras del bando republicano como el general Vicente Rojo, el as de la aviación Leocadio Mendiola o el responsable de Cruz Roja en la zona gubernamental, funcionario de este ayuntamiento, jefe de su servicio de puericultura, el doctor Aurelio Romeo Lozano. El comisionado no se ha dado por aludido, pero sinceramente no se lo reprochamos porque nuestras propuestas eran y son una invitación para aprobarlas en el futuro por consenso con los demás grupos. El Partido Popular, para terminar, quiere exponer las razones de su posición en este debate. Estamos en desacuerdo esencialmente con el marco normativo que regula este cambio del callejero, una ley destinada a dividir a los españoles más allá del necesario reconocimiento a las víctimas, pero evidentemente asumimos que debe cumplirse como cualquier ley. Estimamos que el comisionado se ha excedido en sus funciones al proponer nombres alternativos, lo que no era de su competencia, sino de competencia de estos 4 grupos municipales. Y no se ha cumplido el acuerdo plenario, aunque ha explicado muy bien el señor Valiente las razones para dar preferencia a las víctimas del terrorismo en las nuevas denominaciones. Anunciamos por todas estas razones nuestra voluntad de abstenernos ante la propuesta del comisionado. Termino con una cita del socialista Julián Zugazagoitia, cuya figura se incorpora al callejero de Madrid. Todo me parecerá soportable antes de envenenar con un legado de odio el futuro de las nuevas generaciones. Miren, tenemos como máxima en el Grupo Municipal Popular también esta declaración. Nos honramos, además de traerla de una figura republicana, fusilado en la posguerra, como tantos que sufrió, como tantos miles y miles de españoles, de derechas, de izquierdas o de nada, una España anegada de odio a la que no debemos volver, aunque algunos se empeñen. Muchas gracias. Gracias. Guarden silencio. Guarden silencio.